Buen día, amigos. Es un placer volverme a encontrar con ustedes en esta miniserie sobre el misterio de Enoc, y más específicamente sobre el Enoc en la tradición del Pentateuco, en Génesis 5. En un primer episodio, nosotros tratamos sobre ese capítulo de Génesis 5, mostrando que esa lista genealógica de los descendientes de Adán precisamente tiene su inspiración o encuentra su inspiración en la tradición literaria del Oriente Antiguo, en donde encontramos esas listas de reyes sumerios que vivieron realmente una cantidad de años extraordinaria. Luego, en el segundo episodio, nos centramos de manera específica en la noticia sobre Enoc, mostrando precisamente que esa noticia presenta rasgos e información muy particulares que lo distinguen a este texto de Enoc del resto de las noticias sobre los patriarcas de la época anterior al diluvio. En el encuentro de hoy, precisamente, nos vamos ahora a centrar en una pregunta que obviamente se impone, y es: ¿cuál es el origen de Enoc bíblico? Es decir, ¿cómo se originó esta tradición? Pues entonces, antes de comenzar esta aventura casi con un espíritu de detectivesco, en donde a la manera de Sherlock Holmes trataremos de ir juntando paso tras paso cierta información para poder resolver de alguna manera esta cuestión, quiero que recordemos cuál es esa noticia sobre Enoc en Génesis 5. Pues entonces veamos el texto, que reza así: Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalem. Enoc anduvo con Dios, en hebreo el término es a Elohim, vivió, y esta palabra aparece solo en la traducción griega de los 70 y está omitida por hebreo, después de engendrar a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios, en hebreo a Elohim, y desapareció porque Dios, en este caso Elohim, se lo llevó. Ahora, el primer elemento, o tal vez podremos llamarla pista, para saber por dónde buscar esta respuesta a la pregunta ¿cuál es el origen del Enoc bíblico?, lo tenemos que ver en las características de los primeros capítulos de Génesis. Como vimos, realmente el capítulo 5, con esa lista genealógica de Adán, parecería haberse derivado de las listas de los reyes sumerios que conocemos en la antigua tradición del Oriente Antiguo, más precisamente en Babilonia. Pero no es la única referencia que nosotros podemos encontrar a Babilonia o indicación sobre materiales babilónicos o mesopotámicos en el libro de Génesis. Por ejemplo, nosotros en algún episodio anterior, cuando hablamos del paraíso, historia que aparece en Génesis 2 y Génesis 3, afirmamos que realmente la historia bíblica sería un eco del mito de Dilmun, precisamente un lugar también paradisíaco, probablemente una referencia a la actual isla de Bahrein, en el Golfo Pérsico. Pero también otra clara alusión a materiales mesopotámicos. Nosotros lo encontramos, por ejemplo, en la historia del diluvio universal en Génesis, porque encontramos realmente una noticia sobre un diluvio, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh. Y como en el caso de la tradición bíblica se habla de un sobreviviente al diluvio como es Noé,
En este caso, en la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh se hace una referencia a Utnapishtim. Pero sobre este tema ya volveremos a tratarlo en unos episodios específicos. Y por último, como ejemplo, es claro que en el capítulo 11 del libro de Génesis se alude precisamente a la Torre de Babel, lo que claramente parecería aludir a esas pirámides escalonadas conocidas en Babilonia por el nombre de Zigurat, y sería una clara referencia también a la civilización babilónica. Por lo tanto, si esto es el caso, entonces podríamos sugerir como posibilidad buscar los orígenes del Enoc bíblico en la tradición mesopotámica. Ahora, según algunos estudiosos, precisamente la clave para poder buscar los orígenes de esta figura de Enoc lo podemos encontrar en esas listas de los reyes sumerios, precisamente de la tradición mesopotámica antigua. Y para el caso, les recuerdo lo que vimos nosotros en el primero de los episodios. Tenemos el prisma de Welt-Blundell, ese prisma que se encuentra en el Museo Británico, que fue hallado en Larsa, en Mesopotamia, del segundo milenio antes de nuestra era. Y ahora, como pueden ver ustedes ahora en la lista, vamos a buscar entre los reyes mencionados de las distintas ciudades quién ocupa el séptimo lugar. Y en este caso, el texto habla de un rey de esa época anterior al diluvio, llamado Enmendur-Ana de Zimbir, que es la ciudad de Sipar en Mesopotamia. Como ustedes recordarán, también Enoc ocupa el lugar número 7 en la lista de los padres o patriarcas anteriores al diluvio. Y en ese sentido, entonces, esto ya es una indicación muy importante para buscar en esta figura Enmedurana, o conocido también como Enmeduranki en algunos textos, el antecesor de la figura de Enoc. Ahora, como dije, el rey Enmedurana o Enmeduranki fue el rey de la ciudad de Sipar. Ahora, esta ciudad es muy interesante porque el dios de esta ciudad era el dios Shamash, el dios del sol. Y en este sentido, entonces, el rey Enmeduranki era también el rey sacerdote de la ciudad de Sipar. Ahora, ¿por qué este punto es un punto interesante? Porque recordarán que cuando hablamos nosotros de la cantidad de años que vivió Enoc, el texto estableció que vivió 365 días. Y el número 365, por supuesto, enseguida nos lleva a pensar en la duración de un año solar, que comprende 365 días. Y en este caso podría ser también este elemento una asociación con el tema de Enmeduranki. Ahora, sobre el tema de Enmeduranki, quiero mencionar lo siguiente. La tradición sobre este rey mítico de la época anterior al diluvio aparece en muchos textos que nos llegaron de Mesopotamia. Pero en uno de ellos, precisamente publicado por Lambert, un texto que está datado para el siglo XII antes de nuestra era,
sería un texto precisamente muy relevante para poder entender el trasfondo de la figura de Enoc, o, formulado en otros términos, de qué manera la figura de Meduranki podría haber inspirado la construcción de la figura de Enoc. Para el caso, entonces, quiero traerles ahora este texto, lo vamos a leer juntos y luego lo vamos a comentar. Y el texto reza así. Shamash, en Ebabara, nombró en Meduranki, rey de Sipar, el amado de Anu en Lil Yea. Shamash y Adad lo llevaron a su asamblea. Shamash y Adad lo honraron. Shamash y Adad lo sentaron en un gran trono de oro. Le mostraron cómo observar el aceite sobre el agua, un misterio de Anu en Lil Yea. Le dieron la tablilla de los dioses, el hígado, un secreto del cielo y del inframundo, y pusieron en su mano la vara de cedro, amado de los grandes dioses. En este texto se nos cuenta que los dioses llevaron al cielo a Enmeduranki, a los efectos de compartir con Enmeduranki secretos que en realidad están solamente en manos de los dioses, pero en este caso querían agraciarse con el rey Enmeduranki, este rey de la séptima generación de los reyes antediluvianos, y precisamente para el caso, entonces, como dice el texto, lo sentaron en un gran trono de oro, es decir, junto con los dioses, y le mostraron los secretos que tienen que ver precisamente con la adivinación. Y por eso, por ejemplo, cómo observar el aceite sobre el agua, es decir, que cuando se echan gotas de aceite sobre el agua, según la forma de esas gotas en el agua, se concluían o se podían concluir anuncios sobre el futuro. De la misma manera, por ejemplo, le enseñaron las técnicas de adivinación por medio del hígado de los animales y los secretos del cielo y del inframundo. Es decir, en última instancia, lo que hicieron aquí los dioses es compartir estos secretos en el cielo con Enmeduranki. Y luego, ¿qué sucedió? Veamos cómo continúa el relato. Y entonces él, de acuerdo con su palabra, trajo a los hombres de Nippur, Sipar y Babilonia ante su presencia y los honró. Los sentó en tronos ante él, les mostró cómo observar el aceite sobre el agua, un misterio de Anu en Lil Yea. Les dio la tablilla de los dioses, el hígado, un secreto del cielo y del inframundo, y puso en sus manos la vara de cedro, amada por los grandes dioses. Es decir, lo que sucedió es que luego Enmeduranki descendió a la tierra, y lo que hizo ahora, compartir con elegidos esta información, y también les enseñó esas técnicas adivinatorias que él había aprendido directamente de los dioses en el cielo. Y el texto continúa de la siguiente manera. El sabio erudito que guarda los secretos de los grandes dioses obligará a su hijo a quien ama con un juramento ante Shamash y Adad con una tablilla y un estilete, y le instruirá. Cuando un adivino, experto en aceite, de descendencia duradera, vástago de Enmeduranki, rey de Sipar, que colocó el cuenco puro y sostuvo la vara de cedro, un sacerdote bendito del rey, un sacerdote de Shamash de cabello largo, tal y como lo imaginó Ninursaga, engendrado por un sacerdote, Nisaku, de ascendencia pura. Si carece de imperfección en cuerpo y extremidades, podrá acercarse a la presencia de Shamash y Adad, donde se llevan a cabo la inspección del hígado y el oráculo. Es decir, aquí lo que encontramos es que el rey sacerdote Enmeduranki, en realidad lo que hizo ahora
es comunicar, no solamente de manera oral, sino también de manera escrita, estos secretos. Y estos secretos ahora ya formaban parte de ese círculo de sacerdotes que continuaban la tradición transmitida por el Meduranki, la cual él había recibido de los dioses directamente en el cielo. Entonces, según este texto, el Meduranki fue considerado un adivino, un experto en secretos, un mediador, un escriba y, como dije, un sacerdote, que en realidad toda esa información esotérica la había recibido como resultado de ese viaje o ascenso al cielo directamente de los dioses. Ahora, es muy significativo esta información porque en nuestro caso, de Enoc en el capítulo 5, en realidad todos estos elementos casi realmente no aparecen. Solamente aparece el tema del ascenso al cielo. Y como dijimos, también esa idea de que anduvo con a Elohim, es decir, con los ángeles en una posible lectura, y por lo tanto estuvo de alguna manera expuesto a secretos que existen en el mundo celestial. Pero el texto bíblico, la noticia en el texto bíblico es una noticia muy parca, y en ese sentido, entonces, no podemos conocer más información. Sin embargo, lo que vemos es que aparecen ahora características, elementos en la historia del Meduranki, que luego las vamos a ver realmente en la tradición enóquica más tardía, que eso lo estudiaremos en episodios futuros. Y entonces, en este sentido, podemos decir que ya en los temas asociados con el Meduranki empiezan realmente a aparecer esos temas centrales que luego encontraremos en la figura de Enoc. Y ahora hay otro tema asociado con el Meduranki que también viene a cuento. Entonces, a los efectos ahora de poder llegar al punto que yo quiero, tengo que desarrollar un tema que va a ser el trasfondo para poder realmente llegar a ese tema. Y el tema tiene que ver con lo siguiente. Hubo un gran rey asirio, podemos decir el último gran rey asirio de la época neoasiria o del imperio neoasirio, llamado Asurbanipal. Este rey reinó en el siglo VII antes de nuestra era. Este rey fue un rey muy culto que fundó una biblioteca, y podemos decir la biblioteca más antigua y grande que nosotros conocemos en el mundo antiguo. Los restos de esta biblioteca fueron excavados en el siglo XIX y hoy esta colección se encuentra en el Museo Británico en Londres. Se hallaron aproximadamente unas 30.000 tabletas de arcilla escrita en escritura cuneiforme. Un ejemplo de estas tabletas está precisamente en la epopeya de Gilgamesh. La imagen que yo les muestro ahora es de la tableta número 11, precisamente la tableta en donde se habla del diluvio universal, en donde se habla de la figura de Utnapishtim, y es un relato que realmente puede haber servido de inspiración al autor bíblico sobre el diluvio en Génesis y la figura de Noé. Pero como dije, ese tema lo trataremos en un futuro episodio. Ahora, entre estas miles de tabletas se encontraron 4 tabletas sobre un ritual de encantamiento que se llama Bit Meseri, es decir, casa de encierro. Ahora, de esas
4 tabletas. La que es importante para nosotros es la tableta número 3. Esta tablilla contiene la lista más antigua de los arcalus. ¿Y quiénes son estos arcalus? Los arcalus son 7 sabios, o más bien semidioses, de la mitología sumeria y babilónica, creados por el dios del agua y la sabiduría, llamado Ea o también Enki. Ahora, y estos 7 sabios, estas figuras semidivinas, según la tradición mitológica mesopotámica, surgieron del océano para entregar a los humanos las artes, la civilización, la ley, los conocimientos sobre la agricultura, y todos estos conocimientos, estas figuras, se los comunicaron a los hombres en el periodo anterior al diluvio. Según el arte mesopotámico, tenemos 3 formas principales en que se representan a estos arcalus. El primero de ellos, como pueden ver ahora ustedes en la imagen, es un hombre arcalu con cabeza de pájaro, fertilizando el árbol sagrado. Una segunda manera de representar a estos arcalus es el arcalu con cabeza humana y alas. En la imagen que les muestro, este personaje sostiene en su mano una piña y con la otra sostiene un cubo para rituales religiosos. Y la última manera de representar a los arcalus es, por ejemplo, en la imagen que ustedes ven, en donde aparece en el centro de la imagen Enki, precisamente asociado con el agua, y está flanqueado por 2 arcalus en forma de hombre pez. Ahora, ¿por qué en este caso el arcalu es significativo para nosotros? Porque estos arcalus sirvieron como consejeros divinos de los primeros reyes que oficiaron como reyes y sacerdotes en la época antigua. Los arcalus, en realidad, como dije, fueron portadores de la civilización y instruyeron a los primeros humanos, es decir, a los reyes mitológicos, en la construcción de ciudades, la arquitectura de los templos y el desarrollo de la escritura. Y fíjense, cuando nosotros vemos esta lista de los arcalus, fíjense quién ocupa el 7º lugar. Según la lista que ustedes ven ahora, el 7º lugar está ocupado por el arcalu que se llamó Utu-Abzu. ¿Y qué se dice de Utu-Abzu? Que ascendió al cielo. Ahora esto es interesante porque él ocupa el número 7, al igual que también en Meduranki ocupó el lugar 7º en la lista de los reyes mesopotámicos. Y en este caso, entonces, según se entiende de la tradición mesopotámica, Utu-Abzu es el arcalu que habría sido el consejero del Meduranki. Y en ambos casos se dice, tanto sobre el Meduranki, como lo vimos antes, como en esta tradición sobre Utu-Abzu, que subieron al cielo. Y en este sentido, entonces, este tema del ascenso al cielo, que nosotros encontramos con el Meduranki y su consejero arcalu Utu-Abzu, coincide con el tema tan peculiar que encontramos en la historia de Enoc, que también él desapareció y fue llevado por Dios. Y de ahí que tenemos que entender que también él ascendió al cielo. Y en este sentido, entonces, podemos decir
claramente que el Meduranki y su consejero Utuapsu habrían sido realmente los antecedentes de la figura de Enoc. Ahora, ¿cuál es la conclusión final que podemos nosotros alcanzar después de este análisis? En caso de estar en lo cierto, se podría concluir entonces que a partir de este hecho de que la tradición bíblica, cualquiera haya sido la fecha de su composición, es decir, lo que llamamos hoy esta tradición sobre Enoc en el libro de Génesis, probablemente habría conocido una tradición sobre Enoc inspirada en las figuras de Meduranki y Utuapsu. Pero estas tradiciones, estas noticias sobre estas figuras mesopotámicas fueron claramente disimuladas por el Pentateuco. Y de aquí entonces, en caso de ser así, podemos decir que estas tradiciones fueron realmente de manera consciente, fueron silenciadas por el autor bíblico en el libro de Génesis. Y según vamos a demostrar en próximos episodios, estas tradiciones que habrían sido o servido de inspiración para la figura de Enoc y que fueron silenciadas por el autor bíblico, volverían a aparecer siglos después en la tradición enóquica. Y esas tradiciones enóquicas fueron fraguadas en círculos sociales y religiosos distintos a los círculos que crearon precisamente la tradición específica del libro de Génesis sobre la figura de Enoc. Entonces, amigos, de esta manera nosotros podemos ver como concluido este pequeño ciclo sobre Enoc en el Pentateuco, en Génesis 5, y la manera en que esta tradición o noticia sobre Enoc encuentra su sentido en la tradición mesopotámica, y ahora en un futuro ciclo de episodios empezaremos a explorar la manera en que la figura de Enoc empezó a ser entendida, interpretada en círculos del judaísmo intertestamentario siglos después en la época grecorromana. Entonces, amigos, me despido con un cálido shalom desde la tierra de Israel. Adiós.